meto alguna máquina que trabaje con un embrague, hay que evitar que pase eso, ¿sí? Porque eso habla muy mal del ingeniero de mantenimiento. Y si los encuentro en algún lado como ingeniero de mantenimiento y tienen esto, ¿sí? Me voy a sentir bastante mal porque no escucharon lo que les dije. ¿Claro? ¿Sí? ¿Se van a acordar? Bueno, fíjense aquel oxidado, lógicamente cayó agua, cayó aceite, se produjo la oxidación. Este que dice masa con desgaste crónico y resorte del amortiguador destruido. Bueno, todas estas cuestiones tienen que evitar. Indudablemente que me estoy yendo a situaciones límites. Pero esas situaciones límites dependen del ingeniero de mantenimiento. Y ustedes van a ser el ingeniero que tiene que estar a cargo de eso. Ojo con que pasen estas cuestiones, ¿sí? Miren cómo está ese disco. Disco de embrague quemado. ¿Sí? Quiere decir retenes del motor, volante mal rectificado, excesivo rectificado del volante motor. Fíjense cómo está el disco, segmento del disco de embrague rotos. Desastroso el mantenimiento que tiene ese elemento. Fíjense los diafragmas, para que se corten, de vuelta de diafragmas quebradas, error de montaje. Esto, función primordial del ingeniero de mantenimiento, ¿sí? No supo montar el elemento. Otra cosa importante, si son jefes, reúnanse con la gente más idónea para realizar los montajes, ¿sí? No busquen a cualquiera, ¿sí? Lo barato cuesta caro. Bueno, distintas situaciones. Bien, y el otro tema que está dentro de este paquetito, de este combo, es el tema de los frenos. En la cual, ¿qué es el freno? ¿Qué es un freno? Es un dispositivo que me sirve para parar o para detener una máquina, un auto, un elemento, un sistema móvil. Hay distintos tipos de frenos. Ese que está dibujado ahí es el freno de zapatas. Ya vamos a ver algunas cuestiones. Bueno, vamos acá. Momento de frenado en función del tiempo, ¿sí? El freno reduce al actuar el número de revoluciones del árbol al frenar, desde N hasta 0, con un momento de frenado. Además, el momento de régimen, debido a las cargas exteriores que actúan sobre la parte conducida, aumenta y disminuye el efecto de frenado. El momento de desaceleración es igual al momento de frenado más el momento de régimen. Y acá me están representando distintas situaciones de frenado. ¿Cuál es la que ustedes elegirían? ¿Ah? ¿Cuál elegirían? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 2. La 2. ¿Por qué la 2? Porque tiene mayor momento de... Podría ser que esta era porque tiene el mayor momento, ¿sí? Pero ¿cuál es la más atenuada? La 4, ¿no es cierto? La 4 es la más atenuada, porque en la 1 clavaste los frenos y pasaste por el parabrisas para adelante, ¿sí? A ver, si no estás atado, pasaste por el parabrisas. ¿Sí? Yo, desde el punto de vista de la cinemática y como estamos cursando mecánica racional, tendría que me tiraría a la 4, porque es más atenuada, más tranquila. Sí, porque acuérdense que el elemento no solamente producimos el frenado, sino que también se produce un deterioro de las distintas partes si nosotros lo hacemos en forma brusca. ¿Sí? Hablamos de descargas suaves, descargas normales y descargas extremas. Bueno, esta es una descarga extrema, entonces también tenemos que tener en cuenta esas cuestiones, criterios para seleccionar una u otra situación. El número de revoluciones. Fíjense, en el atenuado el número de revoluciones va disminuyendo paulatinamente, ¿sí? El la 2, la que eligió acá, pero le gustará así correr. Perdón, pero puede depender del tipo de motor que quiero... Por supuesto, esta es una situación límite que se te está empalando una máquina. Y sí, hay que meterle el freno siempre de tal manera que sea la aplicación, ¿sí?
La aplicación es fundamental, hay que pararse y de acuerdo a la aplicación. A veces, por ejemplo, los generadores eléctricos se embalan y tenés que meter el freno para que no se te pare y se te queme. La aplicación es importante, pero si no tenemos una aplicación extrema, y bueno, hagámoslo paulatino de tal manera que no provoquemos vibraciones, que el desgaste sea mínimo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, siempre asociado al auto, ¿sí? Tenemos una fuerza de inercia y tenemos fuerza de rozamiento de las ruedas. ¿Qué tenemos que tratar de que este centro de gravedad, cómo tiene que estar? Creo que el señor que hablaba ahí del embrague del Fórmula 1, ¿qué decía? Directamente, para lograr estabilidad, el centro de gravedad tiene que estar bajo, tiene que estar, por eso justamente el centro de gravedad está en función de las masas rotantes y las masas rotantes tienen que ser, por eso hablaba del embrague pequeño, para que las masas rotantes sean mucho más pequeñas, entonces podamos bajar el centro de gravedad del elemento. Eso es para darle estabilidad. Bueno, acá está explicado toda esta situación que hablábamos. Las características que deben reunir los frenos. Elevado par de frenados, desde ya. Condiciones prefijadas de trabajo. Rápida conexión y desconexión. ¿Sí? ¿Por qué rápida conexión y desconexión? Por eso, esta situación es lo que decíamos, está asociada a la aplicación. Está asociada a la aplicación. Alta resistencia mecánica de los elementos de frenado. Sencillez en la construcción, bueno, lógicamente, esto es una cuestión, yo lo he puesto acá, pero la sencillez en la construcción, ustedes no van a construir, ni van a diseñar. Pero fundamentalmente tienen que buscar elementos o sistemas que sean sencillos sean sencillos de montar y que sean sencillos de mantener, ¿sí? Desde ya eso es básico para que ustedes no se compliquen la vida, porque hay sistemas que son complejos para mantenerlos, son complejos para el montaje, son complejos para conseguir la disponibilidad del elemento. Entonces, otra condición, aparte del costo, aparte de la disponibilidad, que el elemento sea sencillo. Y bueno, dentro de la cuestión de sencillez, que el freno o el accionamiento del freno tengas cuestiones y no sea complicado para detener o para verificar. Estabilidad de la regulación, ¿sí? Necesito justamente que sea un sistema estable. Cuando hablo de un sistema estable, que funcione en condiciones normales con velocidades constantes, que no varíen, que no haya saltos, que no haya sobreaceleraciones. Y desgaste mínimo de los elementos de rozamiento. Indudablemente que también el freno trabaja por fricción, por lo tanto también el desgaste del elemento tiene que ser el menor. Algunas características importantes. Ahí tienen dibujado, tienen esquematizado una foto de un freno de disco. ¿Sí? Hoy la mayoría de los autos vienen con este sistema de frenos. ¿Sí? La mayoría de los autos. Bueno, ya vamos a seguir. Este es el esquema de un freno de zapata interna. Fíjense, ¿qué se trata de esto? Esto es un cilindro, un pistoncito. Esto que está en negrita, que esto es lo que tienen que esquematizar a ustedes cuando nosotros les pidamos esquematizar un freno. Esto que está en negrita es la zapata, o sea, en realidad lo que está en negrita es el elemento del forro, ¿sí? El forro de frenado. Esta es la zapata, está adherido a esto. Acá hay también un esquema, lo que pasa es que está un poco más oscuro. Esta es la zapata primaria. Del otro lado exactamente lo mismo. Y todo ese sistema se regula a través de un resorte. ¿Cuál es la función? Nosotros generamos presión acá y lógicamente acá se produce un desplazamiento por presión y las zapatas se ajustan contra la masa correspondiente.
Este es un freno, lo que se conoce como freno de zapatas interiores. Creo que les he puesto. Acá tienen cómo es en la realidad. ¿Sí? Se ve acá, se ve el forro correspondiente. Esta es la zapata. Acá tenemos el punto de articulación. Este es el pistoncito. Y este es el otro lado de la zapata. ¿Sí? Fíjense que son sistemas nuevos estos, ¿sí? Por lo cual prácticamente no hay desgaste, ¿sí? Está todo perfectamente limpio, está todo perfectamente en buen mantenimiento. No así. Bueno, este es de una máquina vial, ¿sí? Una máquina vial. Fíjense el árbol primario, es todo estriado. Tratemos de mirar la foto no por el colorcito, sino tratemos de mirar la foto desde el punto de vista técnico, ¿sí? Esta es la zapata. Acá tenemos el forro correspondiente. Esta es la otra zapata. Este es el pistón, ¿sí? Y este es el punto de articulación. Se produce una presión sobre el pistón que hace que esta zapata ajuste acá y esta zapata ajuste acá. ¿Claro? Tratemos de fijarnos en las cuestiones técnicas, ¿sí? Esto es lo que hay que dibujar cuando nosotros les pedimos un sistema de zapatos, un sistema de frenos por zapatas. Así de simple, ¿sí? Las zapatas, esto es este elemento, es una especie de banana o de boomerang, ¿sí? Y de esta forma, acá tenemos el forro correspondiente. Del otro el punto de articulación, a veces el punto no son dos, sino de un mismo punto en el cual están articulados. Esta es la otra zapata, y a esas dos las vincula este pistón de tal manera de generar la presión. Cuando nosotros apretamos el pedal, lo que hacemos es generar una presión sobre este elemento, una presión hidráulica, y hacemos que se mueva el dispositivo de zapata y que apunte contra la base. Acá está un diseño, un detalle mucho más del pistón, ¿sí? Zapata, pistón, zapata del otro lado, el forro correspondiente. Fíjense, eso no sé si lo dijimos, tanto en el embrague como acá, el forro se ajusta mediante remaches. Esos remaches, ¿sí? Están internos de tal manera que no toquen, porque si por ejemplo el disco, los remaches estuvieran salidos, me va a tocar el plato opresor y me lo va a rayar entero, ¿sí? Lógicamente, cuando se desgasta el forro y el remache toca, y es cuando se raya el plato opresor que le dice que está rayado y que hay que rectificarlo, ¿sí? Le habrán dicho que hay que rectificar las campanas, ¿no? Aquellos que hicieron el mantenimiento del agua. Es eso, rectificar o darle una pulida al plato opresor porque fue rayado seguramente por los remaches del forro. Bueno, acá lo que dice, tiene tres elementos importantes: el de zapatas, la superficie de fricción, el forro correspondiente, el medio de transmisión del momento de torsión desde hacia la superficie, que es el pistón correspondiente, y el mecanismo de accionamiento, que es el punto de articulación para que ajuste sobre la masa del elemento. Hagamos alguna cuestión o alguna referencia al modelo matemático. Bueno, hemos tomado una parte, ¿sí? El modelo matemático siempre se realiza sobre lo que se llama el cuerpo libre. Tenemos actuando todas estas fuerzas. ¿Qué fuerzas son? Este es el punto de articulación. Por lo tanto, sobre el punto de articulación voy a tener las correspondientes reacciones, ¿sí? Como está en el plano, tenemos reacción sobre el eje X y reacción sobre el eje Y. Acá tenemos actuando una fuerza normal, que es la fuerza de cuando el forro me está tocando contra la masa, y por lo tanto esa fuerza normal la he descompuesto. Como estoy hablando de un cuerpo libre, estoy trabajando con un diferencial de fuerza normal, y a esa fuerza normal la he descompuesto según los dos ejes. ¿Qué será esto? Esta fuerza. ¿Ah? La fricción. La fricción correspondiente.
que acá en vez de usar mu utiliza esta f chiquita, ¿sí? También se utiliza en algunos textos, lo utilizan como coeficiente de fricción la f minúscula, ¿sí? Pero en realidad esto sería mu por diferencial de n. Y lógicamente en el cuerpo libre tengo que tener en cuenta todas las fuerzas y por lo tanto tengo que tener las fuerzas que genera el otro elemento. Por lo tanto se han considerado las fuerzas correspondientes según los ejes X e Y. Básicamente también nosotros lo pedimos, el diagrama de fuerzas de una zapata. Fíjense que son dos fuerzas en realidad. Tenemos las reacciones sobre el punto de articulación. Tenemos la fuerza normal, que es la que produce el contacto con la zapata, y la fuerza de rozamiento. Eso es todo. Lo demás son todas descomposiciones que tenemos según los ejes X y Y, porque lógicamente esto hay que hacer un análisis sumatorio de la fuerza según el eje X y sumatorio de la fuerza según el eje Y. ¿Sí? Hay algunas expresiones. La presión actuante son fórmulas que las he puesto como para que tengan idea de dónde sale la expresión. No somos estrictos en pedirlas ni nada por el estilo, y como digo, no somos excluyentes en el que no las conozcan. Tienen que conocer, esto sí interesa, esto, tienen que conocer y hablar de qué es cada uno de los elementos. Si no se acuerdan de las expresiones, en eso no los vamos a joder ni los vamos a estar, ¿sí? Porque es un modelo matemático como que se utiliza cuando uno está diseñando o cuando uno está haciendo algunas consideraciones del cálculo. Ustedes no tienen ese perfil, por lo tanto, nosotros no es incluyente el tema. Momento de las fuerzas normales y en definitiva sí, la fuerza de accionamiento. La fuerza de accionamiento es la fuerza normal, el momento normal menos el momento de accionamiento dividido este coeficiente C que está asociado, ¿dónde está? El coeficiente C, este es un coeficiente que tiene en cuenta la irregularidad del par motor. Y acá lo que me interesa, si Mn es igual a Mf, se logra el autobloqueo. ¿Sí? Acá hay dos conceptos. En algunas situaciones, el momento de rozamiento actúa, generalmente el momento de rozamiento actúa en sentido contrario a la fuerza que yo estoy moviendo, ¿sí? Desde ya, el momento de rozamiento actúa en sentido contrario. Pero en algunas situaciones, y de acuerdo a la configuración que le demos al freno, podemos conseguir que el momento del rozamiento esté en el mismo sentido que la fuerza que nosotros estamos aplicando. Eso es de acuerdo a la configuración, de acuerdo al diseño que se le ha dado a la zapata. Cuando se da esa situación, que el momento de rozamiento está en el mismo sentido que el momento que yo aplico, que la fuerza que yo estoy aplicando, se dice que el freno es autoenergizante, ¿sí? Directamente, el momento de rozamiento me está ayudando al frenado correspondiente. De acuerdo a la configuración, hay que hacer una verificación, hay que darle un diseño particular, pero se puede conseguir que el momento de rozamiento esté actuando en el mismo sentido que la fuerza que yo estoy aplicando para provocar el frenado, y en ese caso se dice que el freno es autoenergizante. Y se da la otra situación en el cual, si el momento nominal es igual al momento de rozamiento, se logra el autobloqueo. El autobloqueo directamente no es necesario que nosotros apliquemos fuerza para que el freno actúe por sí solo. Son situaciones muy particulares, ¿sí? Fíjense que ahora hay sistemas en los cuales, ¿sí? Sistemas antibloqueo, lógicamente, porque hay situaciones en las que no queremos que se nos produzca el autobloqueo porque podríamos tener cuestiones de accidentes y de todo eso, pero tenemos que tener en cuenta distintas cuestiones en la configuración, ¿sí? Y lógicamente en la verificación, en el cálculo del freno, para que no se produzcan estas situaciones. El par de torsión, el momento torsor, la cupla, ¿sí? Fíjense que es una expresión que está en función de los ángulos, pero básicamente está en función del coeficiente de rozamiento y de la presión, y de las dimensiones correspondientes de la zapata.
con eso que ustedes lo digan, el par torsor está en función del coeficiente de rozamiento, de la presión y de las dimensiones de la zapata, está. ¿Sí? No hace falta que se aprendan esa expresión de memoria porque no tiene sentido que esa expresión se las he puesto, acá están cómo calculo las reacciones correspondientes. ¿Sí? Es como para que sepan que no saco de la galera determinadas fórmulas y que las pongo, no, sino que tiene un desarrollo matemático que proviene de un modelo matemático y que está. Pero no hace falta que se aprenda, sí, que tengan en cuenta que la reacción depende de la presión, depende de las dimensiones de la zapata correspondiente y del coeficiente de rozamiento. Por eso, basta y sobra. Bueno, algunas simplificaciones para el cálculo, en este caso para la verificación no se tiene en cuenta la fuerza centrífuga, porque lógicamente acá tendríamos que tener en cuenta la fuerza centrífuga para baja, no se tienen en cuenta las deflexiones que puede sufrir la zapata, no se tiene en cuenta la flexión que puede sufrir la zapata y se considera que el coeficiente de flexión no varía con la presión. Esas son las simplificaciones para realizar este cálculo, que son aplicables directamente a la realidad, porque la fuerza centrífuga, ¿sí? Cuando nosotros estamos frenando, la velocidad que tiene el elemento es baja, por lo tanto la fuerza centrífuga es baja, entonces directamente no es importante tenerla. La flexión, la zapata por más larga que sea, no va a tener, ¿sí? no se va a flexionar enormemente, por lo tanto tampoco es importante tener. Y desde ya el coeficiente de fricción dijimos que tenía que ser estable. Entonces en esa situación tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Las externas, el mismo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Reacciones, fuerza aplicada, fuerza de rozamiento y lógicamente tengo que colocar sobre el punto de articulación la fuerza que corresponde y que transmite el sistema en general. También, sistema de fuerza correspondiente, diagrama del cuerpo libre de fuerzas. ¿Sí? En definitiva son tres importantes: las reacciones, la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento. Es todo, ¿sí? No es nada más. Lo demás son descomposiciones. Y si hacen un mundo y dibujan y se olvidaron y no se acuerdan, traten de ser simples, traten de estudiar en forma simple, sin complicarse demasiado. Esto no se justifica que se compliquen demasiado en estas cuestiones. Bueno, freno de zapatas exteriores. Esta es una maquinaria de una máquina vial, ¿sí? Fíjense el estado en el cual está la máquina vial, ¿sí? Es lamentable, pero es el elemento en el cual, bueno, justamente por ahí pongo imágenes que son lamentables para que ustedes tengan en cuenta que estas cuestiones hay que evitarlas, ¿sí? Hay que tratar de hacer un buen mantenimiento y que no pase esto, ¿sí? Y no me refiero solamente porque está despistado, sino por todas las cuestiones que tiene el sistema, ¿sí? Que no está perfectamente lubricado, que por acá hay partes oxidadas, que fíjense cómo está esa masa, ¿sí? Está corroída. Bueno, todas esas cuestiones hay que mirarlas y hay que tener en cuenta eso. Eso es básicamente lo que necesito que ustedes interpreten y asimilen. El criterio técnico para saber que estas cuestiones son las importantes. Bueno, seguimos con la fuerza, ¿sí? Y en definitivo la fuerza de accionamiento tiene que equilibrar los dos momentos, el momento nominal y el momento de fricción correspondiente. ¿Por qué el signo es diferente? Las reacciones, también. Las reacciones correspondientes, las reacciones tienen que estar en función de la fuerza aplicada y de la fuerza de rozamiento. Profe, ¿por qué la fuerza de accionamiento tiene signo diferente? La fuerza de accionamiento tiene signo diferente, ahí está, de acuerdo a la configuración que tenés, podés conseguir que el momento de frenado coincida con el momento nominal. Esa es la situación que hablábamos de que era automatizado, ¿sí? Dependiendo de la configuración que tiene el elemento, podés sumar los dos o podés restarlos, ¿sí?
Esa es la situación y está en función de la configuración que le demos al freno. Los frenos de disco. El esquema que quiero que haga cuando les pedimos freno de disco es este. El más simple. No me empiecen a hacer estas cuestiones porque nosotros no dibujamos en perspectiva. Dibujamos esto. Material de fricción. ¿Qué son estos los que están rojos? ¿Ah? La pastilla de freno, exactamente, la pastilla de freno. Este es el disco, ¿sí? Y esta es la masa esta, la mordaza es el término de la mordaza que contiene las pastillas, ¿sí? Generalmente todos hemos tenido que cambiar pastillas, así que todos la conocen, ¿verdad? ¿Sí? Acá tenemos algunas pastillas, después mirenlas como son. La mayoría de las pastillas son de material sinterizado, ¿sí? En este caso no se justifica hacerlas porque lógicamente igual se van a desgastar, son de material sinterizado, tienen una vida útil interesante, pero tienen que también ser económicas porque es un elemento que se desgasta, ¿sí? Esto es lo que tenemos que cambiar y directamente nos queda nuevamente el sistema de frenado. ¿Cada cuánto se va viendo el mantenimiento? Y depende La semana. Viste que la fábrica, por ejemplo, establece que cada 10.000 kilómetros hay que hacer el mantenimiento de los elementos, ¿sí? También depende del uso, ¿sí? Si sos que andas todo el día en el auto, lógicamente esa cuestión pero en situaciones normales se establece más o menos cada 10.000 kilómetros realizar un control de mantenimiento del vehículo y de esta cuestión. Acá hay un sistema de freno a disco. Fíjense el disco, ¿sí? También de una máquina vial. Fíjense la mordaza, ¿sí? Y lamentablemente miren la masa como está. Es cierto que también usted me va a decir, si es una máquina vial va a trabajar entre las piedras, va a trabajar en condiciones extremas, pero no significa eso que nosotros la mantengamos, ¿sí? La mantengamos en funcionamiento y la mantengamos en las mejores condiciones. Por más que sea una máquina que trabaja con condiciones extremas, cuando yo hago el plan de mantenimiento, tengo que hacer el plan de mantenimiento completo y volverla a tener en condiciones óptimas, o por lo menos cercano a lo óptimo. Eso es lo que necesito que internalice, ¿eh? Porque fíjense esta base. La máquina vial trabaja bajo condiciones extremas, pero podés ponerle, podés sopletearla, podés darle un raspado, podés pegarle una mano de pintura y te queda nuevamente el elemento nuevo y podés alargar la vida útil del elemento. Está claro lo que digo, tienen que internalizar esa cuestión. En las cuestiones mecánicas es importante y aparte hace también a la vista. Si uno va a ver esto, ¿qué piensa el ingeniero de mantenimiento? El ingeniero de mantenimiento más o menos, ¿sabes? Porque no tiene en cuenta. Y no tiene que a vender el producto y cotizarse como ingenieros de mantenimiento, ¿sí? Fíjense esas cuestiones. Traten, ahora ustedes van a empezar a salir en visitas en distintas materias. Traten de fijarse, de mirar cómo está la máquina, cómo es el estado de la máquina, cómo son las situaciones, si tiene desgaste, si la correa zapatea, si la cadena está floja. Todas esas cuestiones para ir internalizando este concepto, y este es el criterio que hay que tomar, que hay que tener en cuenta. Bueno, hay algunas cuestiones acá. El sistema antibloqueo, decíamos que se puede producir el bloqueo. El sistema antibloqueo dice, evita que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar. Era muy común en los autos viejos que pasara esto, y lamentablemente en algunos casos cuando se bloqueaba se producía el vuelco del vehículo y bueno, lógicamente con consecuencias importantes para los que iban los ocupantes y para el vehículo. Con lo que el vehículo no solamente desacelera de manera óptima, sino que permanece estable y direccionable durante la frenada. Hoy es un sistema electrónico, ¿sí? Es un sistema de sensores que transmiten a cada una de las ruedas la situación de frenado para que
trabajen las 4 ruedas y frenen de manera pareja, ¿sí? Justamente el sistema de bloqueo se producía porque se produce un frenado brusco, un bloqueo brusco, una rueda frena más que la otra, entonces ese era el problema fundamental. Los sistemas de autobloqueo son todos sistemas electrónicos o sistemas hidráulicos manejados a través de sensores electrónicos, ¿sí? Es un sistema que ha permitido que los autos se mantengan en su posición a pesar de que se produzca el autobloqueo correspondiente. Ahí está explicado un sensor de revolución, ¿sí? Ustedes que van a estudiar electrónica, bueno, ahí seguramente pueden analizar más detenidamente el tema del sistema electrónico, y les he puesto, creo, un videito en el cual se ve este sistema. Lamentablemente vamos a aprovechar esta peligrosa maniobra provocada por la caída de una parte de la carga de un camión para comprender mejor cómo actúa el control de estabilidad. El brusco cambio de carril para esquivar el obstáculo descompone por completo la estabilidad del automóvil, y sin la ayuda del ESP la cosa no acabaría con un final feliz. El control de estabilidad utiliza parte de los elementos del ABS y añade algunos más que son los que le sirven para ayudarnos. Un sensor situado en el centro del chasis mide el ángulo de giro del coche sobre su eje vertical. Ese ángulo debe corresponderse con el giro del volante, tanto en intensidad como en la dirección. A partir de un determinado valor de desviación, la centralita de control envía una señal a un dispositivo hidráulico capaz de activar los frenos de cada rueda de manera independiente. Cuando la dirección que toma el vehículo no se corresponde con la que le indica el volante, el sistema actúa frenando la rueda adecuada, lo que provoca un efecto similar al de las cadenas de un tanque y ayuda a que el automóvil siga la trayectoria que le indicamos con el volante. El efecto es doble. Al basar su actuación en los frenos, lo primero que se produce es un descenso de la velocidad, circunstancia que facilita la adherencia de los neumáticos. Además, al inducir un giro adicional con las ruedas no directrices, evita que se produzcan efectos de péndulo que provocarían fuertes cambios de carga y que terminarían de arruinar la estabilidad, lo cual nos acabaría haciendo perder el control del vehículo. En resumen, con el ESP solo debemos concentrarnos en apuntar con el volante hacia donde queremos ir y dejar que el resto lo haga él. El ESP siempre ayuda, pero su actuación es especialmente eficaz en los cambios bruscos de trayectoria con pérdida de adherencia, como en este caso, en el que un charco inoportuno rompe bruscamente la adherencia de los neumáticos y nos acaba sacando de la carretera. Como vemos, la actuación del ESP en este caso evita el deslizamiento y nos permite mantener el control de la situación. Vamos a verlo otra vez. Y ya que estamos, esto es un manejo, hay que hacer manejo defensivo. Esta situación que se presenta acá no hay que hacerla, ¿sí? Pasar así. ¿Está claro? Ya que está, hacemos concientización de manejo. Bueno, y lo último. Y acá estamos. Algunas preguntas que debe plantearse el ingeniero. ¿Es adecuado el par torsor, el par de torsión o el torque? ¿Es aceptable y confiable el coeficiente de fricción? Fundamental, porque los elementos que hemos visto, tanto el embrague como el freno, actúan por rozamiento. ¿Es adecuada la presión que soporta el material? ¿El revestimiento trabaja a temperatura? ¿Se deforma el revestimiento? Si se deformara el revestimiento, ¿qué pasaría? ¿Ah? Fuerte, que no lo escucho. Si
Si se deforma el revestimiento, ¿qué problemas tendríamos? Baja eficiencia del... Exactamente, disminuye totalmente el rendimiento del elemento, ¿sí? Si se deforma el revestimiento, acuérdense que trabajamos el forro, decíamos que tenía que ser perfectamente estable, tenaz, ¿sí? Y que fuera rígido el elemento. Si nosotros deformamos el elemento, no tendríamos una adecuada adherencia y no tendríamos una transmisión de torque óptima, sino que tendríamos una transmisión de torque totalmente regular. Algunas de las preguntas que debemos hacernos cuando elegimos el forro, cuando elegimos el sistema de embrague o el sistema de frenos correspondiente. Bueno, acá les he puesto, generalmente los libros que usamos nosotros son esos dos para algunas cuestiones y algunas páginas, les he puesto dos páginas en las cuales hay algunas cositas interesantes y pueden meterse para ver algunas cuestiones que también hacen ustedes. Chicos, gracias por su atención, nos vemos.